En el vasto tapiz del cielo, donde los astros marcan destinos y dibujan arquetipos eternos, surge la figura de Géminis con un don que lo distingue entre las multitudes, la labia. No se trata solo de la capacidad de hablar, sino de invocar, de enlazar mundos a través de la palabra, de abrir puertas invisibles que otros ni siquiera saben que existen. Su voz no es únicamente sonido, sino vibración que se infiltra en las grietas del ánimo humano, capaz de sembrar entusiasmo en un corazón cansado o de encender curiosidad en una mente dormida. Géminis, regido por Mercurio, el mensajero alado de los dioses, hereda la chispa divina de la comunicación. Allí donde otros callan por temor, duda o torpeza, el geminiano despliega un torrente de frases que se enlazan con la rapidez de los rayos, formando un puente entre lo imposible y lo deseado. En su labia hay ingenio, hay juego, hay una danza de ideas que nunca se detiene. No es solo que hable, es que da vida a lo que toca con sus palabras, como si en cada discurso liberara pájaros invisibles que revolotean en la mente de quien lo escucha. La labia de Géminis es su espada y su escudo. Es el arma que le permite sortear los abismos de la incomprensión y el silencio. Puede seducir a la fortuna con promesas que parecen profecías, puede iluminar un camino oscuro con la chispa de un comentario oportuno, puede unir a los contrarios bajo el mismo techo de una conversación. Allí donde las almas se sienten divididas, su voz emerge como tejido sutil que recuerda que todo es dualidad, y que de la tensión de los opuestos surge la armonía. Cuando Géminis habla, convoca fuerzas invisibles. No importa si la palabra nace en un susurro íntimo o en un discurso multitudinario, siempre hay algo magnético que atrae y envuelve. Su labia no es hueca, porque aunque juegue con la ironía y la ligereza, siempre porta la semilla de un mensaje oculto, un recordatorio de que la vida es un río en movimiento y que nada debe estancarse. A veces es persuasión, otras veces es bálsamo, otras chispa que enciende el fuego del cambio. En los viajes del alma, la labia de Géminis es el viento que infla las velas. Con ella se puede negociar con dragones, convencer a las tormentas de que amainen, hacer sonreír a la luna y hasta arrancar un guiño del sol. En el relato épico de la existencia, el geminiano no es solo un hablador, es un encantador de destinos, alguien que sabe que la palabra pronunciada en el momento exacto puede alterar el curso de los acontecimientos con la fuerza de un relámpago. Su verbo está tejido con la energía de Mercurio, el eterno viajero, el que atraviesa fronteras sin esfuerzo. Así, la labia de Géminis no conoce límites, es adaptable, se metamorfosea como un río que cambia de cauce, siempre fresco, siempre renovado. Puede hablar en lenguajes distintos, puede traducir lo inefable y hacerlo cercano, puede transformar un silencio incómodo en un estallido de risas o en una reflexión luminosa. La grandeza de este don es que no solo sirve al propio Géminis, sino a todos aquellos que tienen la fortuna de cruzarse en su camino. Con sus palabras se siembra inspiración, se levantan ánimos caídos, se despiertan talentos dormidos. Su labia puede ser la chispa que encienda revoluciones, la voz que persuade a una multitud, o el susurro que consuela a un alma solitaria. Siempre hay en ella una promesa de movimiento, de cambio, de apertura a lo desconocido. En la batalla cósmica por la luz y la conciencia, la labia de Géminis es un estandarte ondeando en lo alto. Representa la certeza de que el pensamiento compartido, hecho verbo, es capaz de transformar la realidad. Porque las palabras son semillas, y Géminis las esparce con la ligereza del viento y la precisión de un arquero celeste. Quien las recibe, aunque no lo note de inmediato, queda tocado por esa magia que abre puertas interiores. Así, la labia de Géminis es un don épico, un fuego mercurial que nunca se apaga. Es la voz que convoca, el eco que resuena más allá de los tiempos, la prueba de que la palabra no es solo comunicación, sino destino, conjuro y vuelo. Allí donde otros se pierden en el silencio, el geminiano se eleva, y con cada frase que pronuncia recuerda que la vida es diálogo, que el universo es conversación infinita y que el poder de la palabra es, en sí mismo, un acto de creación. En el tejido invisible de las estrellas, donde cada signo guarda un secreto y cada planeta confiere un poder, la labia de Géminis es más que un don de la lengua. Es una corriente cósmica que conecta los planos visibles con los invisibles, un aliento que convierte pensamientos dispersos en melodías capaces de recorrer las fibras más profundas del alma. Lo que no siempre se dice es que esta facultad no surge solo del ingenio rápido, sino de la capacidad geminiana para sintonizar con las vibraciones cambiantes del entorno, percibir lo que los demás aún no nombran y darle voz antes de que se desvanezca en el silencio. La fuerza de su palabra reside también en su rapidez para adaptarse, como el viento que nunca es el mismo y, sin embargo, siempre está presente. La labia de Géminis es un reflejo del aire mutable que lo gobierna,
aire que se infiltra en cada grieta, que oxigena espacios asfixiados, que se convierte en brisa amable o en ráfaga repentina según lo exija el momento. No se trata solo de convencer, sino de vivificar, de insuflar movimiento en lo que parecía detenido, de recordar que todo lo dicho puede abrir nuevos caminos. Dentro de esta corriente verbal, Géminis lleva el don de los espejos. Sus palabras no son únicamente proyección de su propia mente, sino reflejo de las voces que lo rodean. La labia geminiana puede resonar como un eco múltiple, devolver a cada interlocutor una versión más clara de sí mismo, mostrar en frases ágiles lo que estaba oculto, disfrazar verdades duras en formas ligeras o vestir lo trivial con destellos de profundidad. Así, su discurso no es una línea recta, sino un caleidoscopio que gira, cambia y fascina, multiplicando significados como las constelaciones multiplican historias en el firmamento. Lo no dicho sobre este poder es su raíz oracular. La palabra en Géminis se convierte en presagio, porque muchas veces su voz articula lo que está por venir sin que él mismo lo sepa. Como si Mercurio, en su eterno tránsito, susurrara a través de su boca los mensajes de los dioses. Por eso la labia geminiana no se limita a entretener o seducir, puede orientar, guiar, anticipar, inspirar visiones que trascienden lo inmediato. Es un soplo profético disfrazado de conversación casual, un rayo de intuición envuelto en humor, una revelación que llega con la ligereza de un comentario pasajero. También hay en esta labia un don de alquimia. Donde el caos amenaza, la voz geminiana puede hilar orden, donde reina el miedo, puede sembrar confianza, donde la tristeza pesa como plomo, puede transformar el ánimo en oro radiante. Las palabras se convierten en materia prima de un laboratorio espiritual, y Géminis es el alquimista que mezcla tonos, ritmos y significados hasta dar forma a un bálsamo que sana, a una chispa que enciende o a un puente que reconcilia. En la epopeya humana, la labia de Géminis no se limita al ámbito del intercambio personal. En ella late la capacidad de generar mitos, de narrar historias que se transmiten y multiplican, de hacer que una idea vuele de boca en boca hasta convertirse en corriente colectiva. Lo que empieza como un murmullo puede terminar como un clamor universal, y lo que parecía solo ingenio verbal puede convertirse en estandarte de inspiración. Sus frases tienen el poder de expandirse como constelaciones recién descubiertas, brillando en la memoria de quienes las escuchan mucho después de que el sonido se haya extinguido. Este don también guarda un trasfondo heroico, porque la labia de Géminis es resistencia frente al silencio impuesto, frente a la apatía y la desesperanza. Es un fuego que se enciende en medio de la noche, recordando que aún hay caminos, que aún se puede avanzar, que las ideas no mueren mientras alguien sea capaz de nombrarlas. Sus palabras se convierten en ejército invisible, en coraza contra la oscuridad, en instrumento de liberación. Allí donde otros tropiezan con la rigidez de las formas, Géminis ofrece flexibilidad infinita. Su labia no solo convence a los demás, también le permite al mismo reinventarse una y otra vez, cambiar de piel, abrirse a nuevas versiones de sí mismo. La palabra pronunciada lo construye y lo libera, lo mantiene en movimiento, lo impulsa a no quedarse nunca atrapado en una sola identidad. Como héroe en tránsito, sabe que el viaje no se completa con espadas ni conquistas, sino con la destreza de comunicar, de conectar, de transformar. En la dimensión más elevada, la labia de Géminis se convierte en canto sagrado. Es la expresión viva del logos universal, la confirmación de que la creación entera es diálogo, resonancia y vibración. En cada sílaba que pronuncia, se escucha un eco del lenguaje de las estrellas, de ese murmullo cósmico que da forma a mundos y realidades. Su don es un recordatorio de que hablar no es un acto menor, es convocar fuerzas invisibles, es plasmar futuro, es tejer destino. Así, en la sinfonía del zodiaco, la labia de Géminis resuena como viento inmortal. No es solo arte de persuasión ni simple don de palabra, es una llama épica que enciende voluntades, una fuerza alada que atraviesa eras y culturas, un puente eterno entre lo humano y lo divino. Allí donde sus palabras llegan, algo cambia para siempre, porque en ellas vive la certeza de que el universo no cesa de conversar consigo mismo a través de quienes saben escuchar y saben hablar. La labia de Géminis no se limita al arte inmediato de la palabra pronunciada, también se extiende al silencio que la rodea, porque incluso en la pausa, en el instante previo a hablar, se concentra la electricidad de un relámpago. Ese momento de expectación es parte del poder, la habilidad de crear un espacio donde todo puede ser dicho, donde la energía del aire se condensa antes de liberarse en una ráfaga de ingenio. Así, su don no solo se manifiesta en lo que expresa, sino en la manera en que prepara el terreno para que sus palabras florezcan, como si el cosmos respirara a través de él antes de soltar el mensaje. Hay en esta capacidad un trasfondo musical.
La labia geminiana no es un simple encadenamiento de frases, sino un ritmo, un compás secreto que resuena en quien escucha. Cada palabra lleva un tempo, cada giro verbal se asemeja a una melodía que se instala en la memoria. De este modo, el geminiano no solo comunica, también toca el alma como si fuese un instrumento, logrando que la conversación se convierta en sinfonía y que cada diálogo sea parte de una obra mayor. Este aspecto armónico es lo que da a su discurso el poder de permanecer incluso cuando la mente racional ha olvidado los detalles. Más allá de la interacción humana, la labia de Géminis refleja la capacidad de dialogar con el universo mismo. Su verbo es puente no solo entre personas, sino entre dimensiones. La energía mercurial lo convierte en traductor de lo intangible, en aquel que puede transformar un susurro del viento, un destello en el cielo o un presentimiento en palabras que otros pueden comprender. Este talento lo convierte en mensajero entre lo visible y lo invisible, en un caminante de mundos cuya voz cruza planos como un ave que vuela de una orilla a otra del infinito. Lo que muchas veces permanece oculto es la relación de este don con la juventud eterna del alma. La labia de Géminis lleva consigo un aire de frescura, un brillo que renueva cualquier ambiente, como si la voz misma trajera el recuerdo de los primeros días del cosmos, cuando la creación era juego, movimiento y descubrimiento. Por eso sus palabras despiertan en otros la sensación de novedad, la certeza de que siempre hay algo nuevo por explorar. Este aspecto juvenil no es inmadurez, sino chispa de renovación, energía que mantiene despierto el espíritu frente a la rutina o el peso del tiempo. En el ámbito de la imaginación, la labia geminiana es portal hacia mundos aún no nacidos. No se limita a narrar lo que es, sino que da forma a lo que podría ser. Sus frases pueden ser semillas de utopías, visiones que todavía no existen en la materia, pero que comienzan a tejerse en la mente colectiva gracias a la capacidad de ponerles voz. Allí radica su fuerza creadora, la palabra no es eco del pasado, sino germen del futuro. Al hablar, el geminiano convoca realidades, y cada una de sus expresiones se convierte en una hebra del tapiz que más tarde será la historia. En los caminos del heroísmo interior, la labia de Géminis también actúa como brújula. Cuando el mundo parece confuso y las señales se desdibujan, su verbo puede ordenar el caos en mapas comprensibles. Explica lo complejo con naturalidad, transforma el laberinto en sendero, entrega claridad como si estuviera guiado por estrellas invisibles. Este aspecto pedagógico, muchas veces subestimado, es parte esencial de su don, el enseñar no solo con datos, sino con relatos que encienden la mente y el corazón al mismo tiempo. Existe también una dimensión sanadora en este talento. La voz geminiana puede liberar emociones atrapadas, puede desatar nudos invisibles en quienes cargan con preocupaciones. A través de la palabra, el dolor encuentra salida, la esperanza encuentra un cauce, y el alma recibe un soplo de alivio. Esta capacidad curativa convierte a la labia de Géminis en medicina sutil, en bálsamo que opera sin necesidad de rituales solemnes, con la simple naturalidad de una conversación que ilumina lo que estaba oculto. Pero en el trasfondo más épico, la labia geminiana es un acto de desafío al destino. Es el poder de afirmar con voz lo que aún no existe, de nombrar lo innombrable y con ello abrir puertas que parecían selladas. Donde el silencio se impone como peso, allí se alza la palabra geminiana como antorcha, recordando que la historia humana se escribe con voces que no se conforman, que se atreven a decir, a proponer, a inspirar. En esa osadía de hablar se encuentra la grandeza de su don, porque cada sílaba es una declaración de que la conciencia está viva y en movimiento. Así, la labia de Géminis trasciende lo cotidiano para convertirse en poder cósmico, en una corriente que une lo pequeño con lo infinito, lo humano con lo divino. Es viento que nunca se detiene, música que nunca cesa, fuego que enciende el ánimo colectivo y semilla que germina en el porvenir. En ella vive el recuerdo de que el universo es verbo, que todo lo creado vibra como palabra eterna, y que cada vez que Géminis habla, el cosmos vuelve a pronunciar su canto de origen. La labia de Géminis es mucho más que la ligereza del ingenio o la rapidez de la mente, es un río ancestral que lleva en su cauce la memoria de lo que alguna vez fue y la promesa de lo que está por nacer. Su poder se extiende a territorios poco explorados, la vibración energética que nace en la palabra y se convierte en movimiento colectivo, la manera en que lo que dice despierta en otros la necesidad de continuar hablando, de seguir el eco y transformarlo en nuevas creaciones. Este signo no solo comunica, sino que contagia el impulso de comunicar, como si en su voz viviera el germen de una cadena infinita de pensamientos que buscan expandirse por todos los rincones del mundo. En este don se esconde también la facultad de abrir portales de entendimiento entre culturas, generaciones y almas distintas. La labia geminiana es traducción viviente,
capaz de tender puentes entre realidades que parecen irreconciliables. No importa si se trata de idiomas, de símbolos o de emociones, siempre surge la chispa que convierte lo extraño en cercano y lo distante en posible. Ese es su heroísmo oculto, la capacidad de unir lo que parecía fragmentado, de hacer que dos polos contrarios encuentren un terreno común en la trama de un diálogo que transforma. Existe en este talento un carácter profundamente aéreo, pero no en el sentido de dispersión, sino en el sentido de elevación. Cada palabra pronunciada por Géminis es como una corriente que levanta del suelo, que arranca a los demás de lo pesado y lo denso para recordarle al espíritu su derecho al vuelo. Esa elevación no es evasión, es una invitación a mirar desde lo alto, a comprender que la vida no se reduce a la inmediatez de lo terrenal, sino que guarda un horizonte amplio donde la visión se expande tanto como el cielo mismo. El aspecto más sutil de esta labia es su conexión con la magia de lo efímero. Géminis sabe, aunque no lo confiese, que cada palabra es como un soplo que desaparece en el aire apenas se pronuncia. Y sin embargo, en esa fugacidad reside su poder. Lo que se dice no necesita permanecer escrito en piedra para transformar destinos, basta con el instante, con el roce fugaz de una idea que entra en la mente de alguien y modifica su manera de mirar el mundo. En este carácter volátil hay una enseñanza épica: lo que dura no siempre es lo que se graba en materia, sino lo que cambia la conciencia aunque sea en un segundo. La labia de Géminis tiene también una relación con el tiempo que trasciende lo lineal. Su verbo puede saltar del recuerdo a la visión futura con la naturalidad de un soplo de viento. Habla del pasado como si lo hubiera vivido ayer y del mañana como si ya estuviera sucediendo. Este dominio sobre el tiempo convierte su discurso en un tejido que une cronologías, que conecta lo que fue con lo que será en un presente vibrante. Cada vez que se expresa, el geminiano desafía la rigidez temporal y convierte la conversación en un acto de eternidad. Hay además una cualidad heroica en la manera en que su labia rompe con el silencio de lo reprimido. En cada sociedad, en cada grupo humano, siempre hay verdades que no se dicen, ideas que se guardan por miedo o por costumbre. Géminis, con la agilidad de Mercurio, se convierte en la voz que libera esas cadenas, que pronuncia lo innombrado, que se atreve a jugar con lo prohibido para que deje de ser sombra y se convierta en luz compartida. Ese atrevimiento es un acto épico, porque se enfrenta a lo establecido y al mismo tiempo abre puertas a nuevas realidades. Otro aspecto poco explorado es la capacidad que tiene esta labia de actuar como brújula emocional. En un mundo donde los sentimientos a menudo se confunden y se ocultan bajo máscaras, Géminis es capaz de nombrarlos, de darles forma, de ponerles palabras que los ordenan y los vuelven manejables. Esa claridad no solo ayuda al que escucha, también transforma la atmósfera entera, porque lo que se expresa deja de ser peso invisible y se convierte en camino transitado. La labia de Géminis es, en este sentido, un arte de sanación colectiva que opera de manera silenciosa y constante. En su esencia más elevada, este don es un recordatorio del poder creador del lenguaje. Así como en los mitos antiguos el universo nació de un sonido primordial, en la palabra de Géminis late la chispa de esa creación. Cada frase que pronuncia es un eco de aquel primer canto que dio origen a las estrellas. Su discurso, ligero en apariencia, es en realidad parte de la melodía universal que mantiene al cosmos en movimiento. Y por eso, cuando habla, lo que parece un juego verbal es en realidad un acto de reafirmación del orden cósmico, un recordatorio de que todo lo existente vibra porque alguien, en algún nivel, lo nombra y lo sostiene con su voz. La labia geminiana, entonces, no es solo don personal ni recurso humano, es manifestación de un principio universal, la vida misma como diálogo eterno. Cada palabra suya es una chispa en la forja del destino, un viento que impulsa las alas de quienes lo escuchan, una certeza de que mientras haya voz, habrá movimiento, habrá creación, habrá futuro. En su verbo habita la promesa de que ninguna oscuridad es definitiva, porque siempre existirá alguien capaz de nombrar la luz y con ello convocarla para que vuelva a brillar. La labia de Géminis guarda en su interior un secreto que pocas veces se aborda, su vínculo con la velocidad del pensamiento. No es solamente que sus palabras fluyan con rapidez, es que detrás de cada sílaba hay un movimiento mental que viaja más veloz que la luz. Su don es ser canal de ideas que no pertenecen únicamente al plano humano, sino que parecen descender como destellos de un cielo que nunca duerme. Esa rapidez, que para otros sería confusión o exceso, en Géminis se convierte en sinfonía de múltiples voces que se organizan en el instante preciso en que la boca se abre. El milagro está en que el caos se ordena en música, y lo que pudo haber sido un torbellino incomprensible se transforma en discurso capaz de encender voluntades. Dentro de este poder existe un aspecto visionario, aunque disfrazado de ligereza.
La labia de Géminis es mensajera de lo que todavía no se manifiesta. Sus palabras suelen contener huellas de futuros posibles, como si Mercurio le entregara pistas de lo que está por suceder y él las esparciera sin plena conciencia de que porta la llave de los días venideros. Lo que parece improvisación es, en realidad, oráculo oculto. Sus frases tienen la fuerza de moldear realidades porque nacen del contacto entre lo inmediato y lo que está más allá del tiempo lineal. En su dimensión más profunda, esta labia es un arte de invocación. No solo persuade ni entretiene, también llama a presencias invisibles que se hacen tangibles en el aire. Cada vez que Géminis habla, convoca fuerzas sutiles que viajan con el sonido. Así, sus palabras pueden abrir estados de ánimo, pueden despertar memorias dormidas, pueden atraer oportunidades como si fueran aves que acuden a un silbido. Esa capacidad de atraer a través del verbo es una forma de magnetismo que no se mide en lógica, sino en vibración. Es un conjuro natural, una forma de magia que habita en el timbre, en la cadencia, en la agilidad con que enlaza una idea con otra. Hay también en este don un carácter de eternidad disfrazado de instante. Géminis sabe, aunque no lo declare, que lo que se pronuncia queda resonando en planos invisibles mucho después de que el eco se apaga. La palabra dicha no muere, viaja. Se convierte en onda que atraviesa el espacio, que toca otros cuerpos, otras almas, otros tiempos. La labia geminiana no solo convence a quienes lo escuchan en ese momento, sino que siembra vibraciones que siguen vivas en la memoria colectiva, en el inconsciente de un grupo, en la red invisible que une a todos los seres. En esa resonancia se encuentra su grandeza, lo efímero se transforma en legado, lo ligero en raíz, lo instantáneo en permanencia. Otro aspecto apenas explorado es la relación de la labia con la metamorfosis de la identidad. Mientras otros signos se aferran a un yo fijo, Géminis descubre que cada vez que habla puede convertirse en otro, que cada conversación le abre la posibilidad de ensayar nuevas versiones de sí mismo. Esa flexibilidad es heroica porque le permite ser múltiple sin perderse, moverse sin quebrarse, reflejar sin dejar de brillar. Su voz no es solo suya, es la voz de todos los que lleva dentro, de todas las caras de su alma en tránsito. Y así, a través de la palabra, demuestra que la identidad es movimiento, que el ser no es una roca inmóvil, sino un río que nunca se detiene. En el terreno de lo colectivo, la labia de Géminis es fuerza revolucionaria. Donde otros levantan muros de incomunicación, él levanta puentes. Su don no se queda en el brillo individual, sino que tiene la capacidad de generar redes, de encender conversaciones que multiplican la conciencia. Sus frases viajan de persona en persona como chispas que encienden hogueras, y lo que comenzó como un juego verbal se convierte en corriente transformadora. En ese poder de multiplicar está su aporte épico, no lucha con armas, lucha con ideas que viajan aladas y logran cambiar la dirección de los pueblos y de las historias. En lo íntimo, la labia de Géminis también cumple la función de espejo. Al hablar, devuelve a los demás una imagen más clara de sí mismos, les revela con palabras lo que sienten y no saben nombrar. Ese espejo es una forma de sanación y de despertar, porque en su reflejo los otros descubren horizontes que no habían visto. Esa es otra de sus gestas invisibles, rescatar verdades del interior de cada alma y devolverlas vestidas de palabra, para que dejen de estar ocultas y se transformen en fuerza vital. Pero el aspecto más sublime de este don es su naturaleza creadora. La palabra en Géminis no es ornamento, es semilla. Cada sílaba es un germen de realidad, cada conversación un campo sembrado. Lo que pronuncia con fe y entusiasmo puede transformarse en destino, porque su verbo tiene la potencia de invocar y materializar. Así como en los mitos el universo nació de un sonido, la labia geminiana es eco de ese acto primordial: hablar es crear, decir es abrir camino, nombrar es dar existencia. Por todo esto, la labia de Géminis es un poder épico y cósmico, más grande que la simple habilidad de hablar. Es viento que da movimiento a lo inmóvil, es fuego que prende en la oscuridad, es puente entre mundos, es conjuro que invoca futuro. Es el recordatorio de que la vida misma es diálogo infinito y de que mientras exista alguien capaz de pronunciar con valentía y ligereza, el universo seguirá renovándose, porque en cada palabra hay una chispa de eternidad. La labia de Géminis se extiende más allá de la simple interacción con el mundo humano, pues tiene la cualidad de dialogar con la naturaleza misma. Su verbo no se limita a los oídos que lo escuchan, sino que resuena en el murmullo de los árboles, en la corriente de los ríos, en la danza del viento. Existe en él una correspondencia ancestral con los ritmos del cosmos que le permite sintonizar con la vibración de todo lo vivo. La palabra geminiana es capaz de acariciar lo invisible, de despertar una respuesta en lo sutil,
como si fuera parte de un idioma mayor, el idioma del universo en movimiento. Cada sílaba parece alinearse con el latido secreto de la creación, recordando que el aire que transporta la voz es el mismo que da vida a los cuerpos y alimenta las estrellas. En este don se esconde también la maestría del juego, que no debe ser entendido como frivolidad, sino como un acto sagrado. La labia geminiana introduce el elemento lúdico en la conversación, no para restar profundidad, sino para revelar que lo divino también ríe, que el conocimiento puede llegar envuelto en humor, que la luz puede mostrarse disfrazada de ingenio. Allí radica parte de su magia, la capacidad de suavizar lo solemne sin destruirlo, de aligerar lo denso sin negarlo. Esa cualidad de juego es fuerza creativa, porque permite que la mente se expanda sin rigidez y que el corazón se abra sin miedo. Lo que otros signos transmiten como peso, Géminis lo ofrece como danza, y en esa danza las ideas se multiplican y florecen. Otro aspecto no siempre comprendido es el poder que la labia de Géminis tiene para liberar cadenas internas. La voz de este signo puede llegar hasta los rincones donde las personas han guardado palabras no dichas, donde las emociones quedaron atrapadas en el silencio. Su discurso funciona como llave que abre compuertas, como corriente de aire que ventila habitaciones cerradas durante demasiado tiempo. No solo habla, sino que inspira a los demás a hablar, a sacar hacia afuera lo que se había quedado oculto. Esa capacidad de liberar lo reprimido convierte a su verbo en instrumento de redención, en fuerza capaz de romper barreras invisibles que limitan el alma. En la dimensión más heroica, la labia geminiana representa el poder de las alas frente a la rigidez de la tierra. Mientras el mundo se aferra a lo concreto, su voz recuerda la posibilidad de volar, de ir más allá de lo evidente, de atravesar distancias imposibles con la ligereza de una idea bien expresada. Su discurso no conoce fronteras, porque puede cruzar muros y océanos, puede llegar a lugares donde ni el cuerpo ni los ojos pueden estar. Así, se convierte en un viajero eterno que expande la conciencia de la humanidad, un mensajero que trae la certeza de que nada es demasiado lejano si existe la palabra que lo convoque. La labia de Géminis, en su expresión más profunda, también revela la unión de lo múltiple en lo uno. Cada frase es un entretejido de voces, cada discurso parece contener diferentes perspectivas al mismo tiempo. Esa multiplicidad no es confusión, sino riqueza, porque refleja el carácter dual del signo, el puente entre polos opuestos que pueden convivir en la misma expresión. Lo que para otros sería contradicción, para Géminis es armonía dinámica, una sinfonía de matices que en lugar de fragmentar, enriquece. Allí radica su sabiduría, la palabra que contiene opuestos se vuelve completa, y en esa completitud habita un reflejo del orden cósmico. Hay, además, una dimensión profundamente inspiradora en el modo en que la labia de Géminis transforma la rutina en aventura. Una conversación cotidiana puede convertirse, gracias a su verbo, en un relato épico, en un destello de poesía, en un descubrimiento inesperado. Lo común adquiere brillo, lo gris se tiñe de colores, lo repetitivo se abre a la posibilidad de lo nuevo. Esta capacidad de renovar lo conocido es un don que alimenta el espíritu de quienes lo escuchan, porque les recuerda que la vida no está hecha de monotonía, sino de infinitas posibilidades que esperan ser nombradas. En el trasfondo espiritual, la labia de Géminis es un recordatorio del aliento sagrado que anima a toda criatura. El aire, elemento de este signo, es el mismo soplo divino que dio origen a la vida. Así, cada vez que habla, es como si renovara ese acto primigenio de creación, como si repitiera el gesto del cosmos cuando decidió pronunciarse en estrellas y mundos. Su voz no es solo humana, es reflejo de aquel sonido eterno que sigue vibrando en la estructura misma de la existencia. Cada palabra es, en realidad, una chispa de ese soplo cósmico, y en ella late la fuerza de lo eterno. En su dimensión más elevada, la labia de Géminis se convierte en destino compartido. Es el hilo que entrelaza conciencias, el puente que permite que la humanidad avance unida en el reconocimiento mutuo. Porque si algo enseña este don es que no hay viaje solitario, toda voz busca un oído, todo mensaje busca un alma que lo reciba. La grandeza de Géminis está en ser esa corriente de viento que une a unos con otros, que recuerda que cada historia es parte de una red infinita, que cada palabra es un paso hacia la unidad mayor. La labia de Géminis no se apaga ni siquiera en el silencio, porque aún en el mutismo se siente su vibración, como un murmullo secreto que sostiene el mundo. Su don no es circunstancial ni efímero, es eterno como el aire que nunca deja de moverse, como el cosmos que nunca deja de cantar. Allí donde alguien pronuncie palabras con fe en la posibilidad del cambio, estará vivo el espíritu geminiano, recordando que el universo mismo es un diálogo sin fin y que cada voz que se eleva es parte de esa conversación sagrada que nunca termina.
La labia de Géminis, en sus aspectos más ocultos, no se limita a la inmediatez del diálogo ni a la frescura del ingenio, sino que se enraiza en el poder ancestral de los símbolos. Cada palabra que pronuncia encierra un signo, una clave, un eco de significados que van más allá de lo evidente. Así, la voz geminiana no solo articula sonidos, sino que despierta en el inconsciente arquetipos profundos que resuenan con la memoria colectiva de la humanidad. Su don es la capacidad de hablar un lenguaje doble, uno que se oye con los oídos y otro que se percibe en lo profundo del alma. Por eso sus frases parecen livianas y al mismo tiempo dejan huella, porque portan mensajes que dialogan tanto con la mente como con el espíritu. El carácter mutable de su naturaleza le otorga un poder especial, la habilidad de ser oráculo en movimiento. Su labia no solo responde a lo que se pregunta, sino que muchas veces anticipa lo que aún no se ha formulado. Es como si en su discurso hubiera hilos tendidos hacia el futuro, y cada palabra que fluye fuera una semilla que germinará en un tiempo aún desconocido. Esa cualidad lo convierte en un tejedor de destinos, en alguien que con la ligereza de la conversación casual puede abrir senderos que otros recorrerán más adelante sin recordar quién los señaló primero. El eco de su voz es guía silenciosa que marca caminos invisibles. En la dimensión de la energía, la labia de Géminis opera como chispa que enciende redes. Sus palabras no solo se escuchan, sino que generan conexiones, activan pensamientos dormidos, despiertan deseos de comunicar, inspiran respuestas que multiplican el diálogo. Esa cualidad expansiva hace que la voz geminiana sea contagiosa, que sus ideas se propaguen como fuego en un campo seco, creando movimiento allí donde reinaba la quietud. No habla únicamente para expresar, habla para sembrar y multiplicar, para encender voluntades en una cadena interminable que se extiende mucho más allá de su alcance inmediato. Otro aspecto que suele permanecer en las sombras es la relación de su labia con los sueños. Así como Mercurio viaja entre mundos, Géminis puede convertir sus palabras en un puente entre lo onírico y lo real. Su verbo tiene la facultad de dar forma concreta a lo que parecía intangible, de traducir visiones y presentimientos en imágenes claras y comprensibles. Esta capacidad lo convierte en un intérprete de los mensajes que llegan del inconsciente, alguien capaz de atrapar lo etéreo y transformarlo en algo que pueda ser compartido. Su voz se convierte en el hilo que une las revelaciones de la noche con la claridad del día. En lo íntimo, la labia de Géminis es también un instrumento de transformación interior. No solo convence a los demás, sino que al hablar se transforma a sí mismo, como si cada discurso fuera un ritual de metamorfosis. Sus palabras no lo atan a una identidad fija, sino que le permiten ensayar distintas versiones de sí, descubrir nuevas facetas, reinventarse constantemente. El verbo se convierte en espejo dinámico, en un reflejo en el que reconoce y renueva su propio ser. Así, la labia no solo construye puentes hacia los demás, también es camino hacia la expansión personal. Existe además una dimensión sanadora que va más allá de lo emocional. El ritmo y la cadencia de la voz geminiana pueden actuar como bálsamo energético, como melodía que armoniza el ambiente y eleva la vibración de quienes la escuchan. En tiempos de oscuridad, su verbo puede disipar densidades invisibles, abrir espacios de claridad y traer alivio. Es un don de curación sutil que no se anuncia como medicina, pero que opera como un susurro capaz de aliviar cargas y de renovar la energía vital. La labia de Géminis también es protectora. Así como el aire puede desviar la flecha que vuela, sus palabras pueden desarmar conflictos, suavizar tensiones, transformar una confrontación en oportunidad de entendimiento. Ese poder diplomático no siempre se reconoce como heroico, pero en verdad lo es, porque evita que las heridas crezcan y convierte las diferencias en posibilidad de encuentro. Allí se muestra el aspecto más noble de su don, usar la palabra no como arma que hiere, sino como instrumento que reconcilia y abre paso a la paz. En un nivel más profundo, la labia geminiana participa del misterio de la creación continua. Así como el universo está hecho de vibración y sonido, su verbo se convierte en reflejo de esa música eterna. Cada palabra que pronuncia es parte de una sinfonía cósmica que sostiene al mundo, cada conversación es un fragmento del canto original que dio origen a las estrellas. En este sentido, hablar no es para Géminis un acto cotidiano, sino un acto de colaboración con la obra divina, un recordatorio de que el cosmos sigue pronunciándose a través de quienes saben dar voz al aire. La grandeza de este don es que nunca se extingue. Puede cambiar de forma, de tono, de ritmo, pero siempre permanece como corriente viva que fluye en medio de los tiempos. Así como el viento nunca deja de moverse, la labia de Géminis nunca se agota, porque no nace de lo personal sino de una fuente mayor.
Es el aire eterno que circula por todos los seres, es el mensajero inmortal que trae noticias de lo alto y las entrega en palabras humanas. En ella vive la promesa de que mientras exista el diálogo, siempre habrá posibilidad de renovación, de unión, de esperanza. La labia de Géminis no es solo un talento, es una fuerza épica que sostiene la evolución de la conciencia. Es el recordatorio de que el universo entero es conversación, y que cada voz que se eleva con valentía es parte de esa trama infinita. Allí donde hable un geminiano, el aire se convierte en mensajero, el tiempo se abre en posibilidades y la vida recupera su sentido de aventura y de creación. En su verbo habita la certeza de que nada está escrito de manera definitiva, porque mientras haya palabra, habrá futuro, y mientras haya futuro, la luz seguirá venciendo a la sombra. La labia de Géminis, en su dimensión menos explorada, tiene un vínculo directo con la metamorfosis de la energía colectiva. No se trata únicamente de un talento personal, sino de un impulso que, al expresarse, modifica el entorno, como si el aire mismo vibrara distinto después de que su voz lo atraviesa. Este don está conectado con la cualidad mutable de su signo, que no solo refleja adaptabilidad, sino la capacidad de actuar como catalizador del cambio. La palabra geminiana es chispa que desencadena transformaciones invisibles, como un viento que no se ve pero que dobla árboles, mueve mares y da dirección a los fuegos del espíritu. Su voz también encierra la capacidad de dar nombre a lo innombrado. Allí donde las emociones parecen desbordar sin forma, donde las ideas son un caos sin contorno, el verbo de Géminis se convierte en contenedor, en estructura que ordena lo intangible. Nombrar es un acto sagrado, porque lo que se nombra se reconoce, y lo que se reconoce puede integrarse y transformarse. De este modo, la labia geminiana no solo comunica, sino que entrega a los demás el poder de comprenderse, de ver con claridad lo que antes era solo una nebulosa en el alma. Ese gesto es un acto heroico, porque rescata las conciencias del desconcierto y las eleva hacia la lucidez. Otro aspecto profundo de su don es la relación con la memoria ancestral. Aunque Géminis parece siempre orientado al presente, su palabra está tejida con hilos invisibles que lo conectan con las voces del pasado. Su labia no surge en el vacío, sino que porta la huella de narradores antiguos, de sabios que usaron el verbo como forma de transmitir la sabiduría de los pueblos. Cada frase es heredera de historias que viajaron de generación en generación, de mitos que aún vibran en el aire. Cuando Géminis habla, actualiza esa memoria y la viste con frescura, trayendo lo antiguo al presente para mantenerlo vivo y entregarlo al porvenir. En su faceta más espiritual, la labia de Géminis está ligada al concepto del logos universal, esa vibración primigenia que dio origen a todo lo existente. Su voz es eco de aquella primera manifestación, como si llevara inscrita la chispa del sonido creador en cada palabra. Esta conexión lo convierte en un recordatorio viviente de que hablar es un acto de creación, de que el universo mismo se sostiene en la vibración y que cada frase, aunque parezca ligera, participa de esa danza cósmica. En este sentido, su labia no es solo humana, sino divina, porque expresa en lo pequeño la fuerza inmensa de lo eterno. Hay también un aspecto guerrero en su verbo, aunque no se manifieste con armas ni con violencia. La palabra de Géminis combate la rigidez, derriba murallas de incomunicación, desarma la oscuridad de la ignorancia. Su voz es espada de aire que corta cadenas invisibles, escudo que protege contra el peso del silencio impuesto. Esa cualidad lo convierte en héroe que no necesita armaduras, porque su mayor poder es la agilidad con que articula ideas que abren brechas en lo que parecía inamovible. Así, su lucha es sutil pero inmensa, vencer con ligereza allí donde otros solo conocen la fuerza bruta. La labia geminiana, además, es maestra de la simultaneidad. Puede contener en un mismo discurso diferentes verdades, diferentes perspectivas, diferentes capas de significado. Esa capacidad de sostener lo múltiple es un reflejo de la dualidad de su signo, pero no como contradicción, sino como sinfonía. En su voz conviven opuestos que, en lugar de enfrentarse, se complementan y se enriquecen. Esa manera de integrar polaridades es una enseñanza cósmica, la palabra no necesita dividir, puede unir, y la verdadera sabiduría está en reconocer que todo forma parte de un mismo tejido. Existe también en la labia de Géminis una cualidad profundamente inspiradora que se despliega en lo cotidiano. No necesita grandes escenarios para ejercer su magia, basta con un encuentro casual, una charla inesperada, una frase lanzada al aire. En esos momentos simples, su verbo actúa como chispa que transforma lo ordinario en extraordinario. Esa capacidad de ennoblecer lo pequeño es heroica en sí misma, porque recuerda que la grandeza no siempre se encuentra en gestas épicas, sino en los gestos ligeros que despiertan la esperanza y la curiosidad.
En la esfera emocional, la labia de Géminis funciona como medicina del espíritu. Tiene la capacidad de transformar un ambiente cargado en espacio de ligereza, de devolver la risa donde había tensión, de abrir un respiro donde todo parecía cerrado. Esa cualidad sanadora no proviene de fórmulas, sino de la vibración viva de su voz, que actúa como bálsamo y como soplo renovador. Su poder es recordar que incluso en medio del caos siempre es posible respirar, siempre hay un aire nuevo que se puede invocar con la palabra justa. La grandeza última de este don está en que trasciende al propio Géminis. Su labia no le pertenece en exclusiva, sino que se convierte en corriente que inspira a los demás a hablar, a expresarse, a conectar. Despierta en otros la necesidad de compartir, de multiplicar la conversación, de sostener la danza infinita del diálogo. De esta manera, su voz no termina en él, sino que se convierte en un viento colectivo que impulsa a toda la humanidad hacia la unión y el descubrimiento. La labia de Géminis, en su aspecto más elevado, es una ofrenda del cosmos para recordar que la vida misma es palabra en movimiento, que todo lo que existe está hecho de vibración, y que el destino humano se teje en la conversación eterna entre lo visible y lo invisible. Cada vez que un geminiano pronuncia una frase con el brillo de su ingenio y la fuerza de su entusiasmo, el universo vuelve a reconocerse a sí mismo en el eco de su propia voz, y la rueda de la creación gira una vez más con renovado ímpetu.